¿Qué tal están? Bienvenidos. Modelos explicativos del conocimiento. Realmente es un tema muy amplio porque se refiere a cuestiones de tipo gnoseológico o epistemológico y en ese sentido se puede analizar toda la historia de la filosofía, las distintas teorías del conocimiento que se crearon a lo largo de la misma, pero en este vídeo simplemente voy a hacer una introducción a estas cuestiones sin pretensión de ser exhaustivo tampoco, porque se requeriría mucho más tiempo. Voy a centrarme en el análisis de algunos sistemas explicativos, de algunas teorías filosóficas o sistemas filosóficos y, en primer lugar, hay que aceptar que es posible conocer. No podemos mantenernos en una actitud escéptica a ultranza, porque de esa forma tampoco avanzamos en el conocimiento. En consecuencia, surge la necesidad de explicar pues, cómo es posible conocer. Y este ha sido pues, uno de los intentos constantes de la filosofía. Se dispone de muchos modelos que se diferencian para conceder distinta importancia a los elementos que integran el conocer, sobre todo al sujeto y al objeto. Se pueden destacar cuatro grandes concepciones que se han elaborado hasta el presente. Por una parte está el realismo y el idealismo como contrapuestos y también la fenomenología y la hermenéutica, que están más directamente interrelacionadas. En ese sentido, se puede pensar, por ejemplo, en el giro copernicano del conocimiento realizado por Kant en su crítica de la razón pura, y en ese aspecto él dio más importancia al sujeto de conocimiento que al objeto, porque todo lo que entra a través de los sentidos en nuestra mente lo es a través de nuestra forma de conocimiento, del espacio y del tiempo, y también ahí intervienen las categorías del entendimiento, los conceptos del entendimiento, etc. En ese sentido, diríamos que la mente para Kant, la inteligencia es activa en el proceso de conocer y no es pasiva. No sirve como un simple receptáculo de las impresiones sensibles, etcétera, sino que forma parte activa en el proceso del conocer la propia inteligencia del sujeto. En ese sentido, fue un cambio radical respecto a lo que se planteaba en la filosofía anterior al propio Kant. En cuanto al realismo-idealismo, está claro que el realismo defiende que la realidad, es decir, el objeto del conocer, existe por sí misma, independientemente del sujeto. En ese aspecto se puede pensar en un filósofo como Aristóteles, que era claramente realista. Y también se puede afirmar que el polo objetivo del conocimiento se considera, por tanto, realmente revisable y en cualquier caso depende de lo que observemos en la realidad. En ese sentido, pues podemos decir que lo único que podemos hacer los seres humanos, según esta concepción, es captar o conocer la realidad, pero diríamos ser objetivos en esa captación de la realidad sería una de las condiciones imprescindibles también. Se puede decir que las explicaciones realistas del conocimiento suelen entender que la mente humana funciona como una especie de espejo en el que hay que procurar que se refleje la realidad de la forma más fiel posible. El realismo, por tanto, tiene su formulación más característica de esta forma y es especialmente claro en Aristóteles y pervive hasta hoy con matices muy diversos y muy diferentes. El idealismo, en cambio, subraya que la realidad no existe independientemente del sujeto que la conoce. Lo indudable, según este modelo de conocimiento, es la existencia de la conciencia, la seguridad de que yo estoy pensando o conociendo. Podemos dudar de que existan, más allá de nuestra conciencia, los objetos que pensamos o conocemos, eso es indudable, pero no de que tenemos conciencia y conocimiento de esos objetos que percibimos. Por tanto, en el proceso del conocer se puede afirmar que es el sujeto quien tiene una relevancia especial, como por ejemplo indicaba el propio Kant. Las explicaciones idealistas del conocimiento entienden en ocasiones también que la realidad no es directamente alcanzable por nuestro conocimiento o pensamiento. Descartes, que fue el fundador del idealismo moderno en el siglo XVII, pues denominó a estos elementos de forma genérica ideas. En este sentido, quería decir Descartes que no pensamos o conocemos cosas, sino sus representaciones mentales, que son realmente las ideas. Por eso se puede decir desde el sistema, diríamos, del idealismo, que en cierto modo el proceso del conocimiento es un proceso de construcción o de organización de los datos que nos llegan procedentes de la realidad. De aquí que se pueda entender por realidad, o lo que se puede entender por la misma,
no puede ser considerado como independiente del sujeto que la conoce, es decir, que la organiza, que la construye, en cierta forma. También hay que señalar que en el idealismo, por ejemplo el racionalismo cartesiano es un idealismo, se considera que la razón es mucho más importante que los sentidos porque la razón organiza el conocer, organiza los conceptos, los conocimientos, las ideas, y en ese sentido eso es algo fundamental en cualquier perspectiva que sea idealista o racionalista. Se podría decir también que para el realismo el pensamiento depende de la realidad, pensamos así porque la realidad es de esa forma. Nuestro pensamiento no es más que, por tanto, un reflejo de la realidad. Mientras que para el idealismo o el racionalismo, el sujeto construye la realidad. Es así porque así la pensamos. Eso es definitivo si analizamos, por ejemplo, el pensamiento idealista de Kant, de Fichte, de Schelling, de Hegel y de otros filósofos idealistas. Además de Descartes, defienden este modelo Kant y Hegel, entre otros, el modelo idealista del conocer. En cuanto a la fenomenología y la hermenéutica, pues es evidente que a finales del siglo XIX y principios del XX surgieron las escuelas fenomenológica y hermenéutica, sobre todo primero la fenomenológica, con la intención de superar la división y oposición entre realismo e idealismo, o entre realismo y racionalismo, podríamos decir, en el conocimiento. Y aparecieron como tales el pensamiento fenomenológico y el pensamiento hermenéutico. El lema de la fenomenología es ir a las cosas mismas, es decir, pretende conocer lo que son las cosas en su puro y simple presentarse a la conciencia de cada sujeto, del sujeto cognoscente nos estamos refiriendo. Así intenta mediar entre idealismo y realismo y da prioridad a la conciencia, la fenomenología, porque en la conciencia se capta la realidad. En esto se opone al realismo. Pero también considera que los objetos no se adaptan al sujeto, sino que se le manifiestan, se le expresan, con lo que se diferencia también del idealismo. Para conocer con objetividad, desde el punto de vista fenomenológico, es preciso despojarse de todos los prejuicios o falsas ideas, teorías y también interpretaciones mediante un proceso de abstracción, de separación abstracta o de separación abstractiva que realiza la razón para llegar a lo universal y esencial de todo fenómeno particular. La hermenéutica, que significa interpretación en griego, aunque estrechamente ligada a la fenomenología, guarda con ella diferencias que son significativas. La hermenéutica pretende comprender las conductas y las acciones humanas y la realidad histórica interpretando cada acontecimiento en su singularidad específica, tratando de captar su sentido. Por eso dice que no hay hechos desnudos, puros, como pretendía, por ejemplo, la fenomenología, eso dice el pensamiento hermenéutico o los pensadores hermenéuticos, como Gadamer y otros, sino hechos ya comprendidos, es decir, interpretaciones. Para comprender, por tanto, es preciso percatarse o darse cuenta de que la conciencia no está aislada, sino que está situada históricamente y condicionada por el lenguaje, y el lenguaje cambia históricamente, las circunstancias sociales cambian con el avanzar de los siglos, con el avanzar de las décadas, y por lo tanto somos sujetos interpretativos históricos. En ese sentido, todo se interpreta desde una situación histórica, insisto, desde un pueblo, desde una familia, desde unas tradiciones, partiendo de prejuicios, es decir, de juicios previos que hemos adquirido por educación, que pueden ser generalmente desacertados, a veces conforman determinadas formas de pensar que no son las acertadas también, y en definitiva intervienen juicios previos que hemos adquirido, aunque sean ciertos, por educación, cultura, socialización, etc. Por supuesto hay que buscar la certeza en el conocimiento y la verdad, también en el ámbito de la hermenéutica. De ahí que frente a la fenomenología considere la hermenéutica que los prejuicios son constitutivos del conocimiento y que la razón no es pura, sino impura. No está fuera de lo empírico, fuera, diríamos, de lo externo, sino que la razón está integrada en la experiencia. Pues cuando conocemos no podemos eliminar los factores sociales, culturales, sentimentales, lingüísticos, etc. En ese aspecto, uno de los fundadores principales de la hermenéutica, aparte de Schleiermacher en el siglo XIX, fue, por ejemplo, Hans-Georg Gadamer, que en su libro Verdad en... Para entender mejor lo que es la hermenéutica, conviene leer las obras de Hans-Georg Gadamer, por ejemplo, su libro Verdad y Método. En un fragmento del mismo, el propio Gadamer escribe acerca de conocimiento, prejuicios e historia. Voy a comentar brevemente algunos párrafos de este fragmento. En el primer párrafo escribe Gadamer:
La superación de todo prejuicio, esta exigencia global de la Ilustración, revelará ser ella misma un prejuicio cuya revisión hará posible una comprensión adecuada de la finitud que domina no solo nuestro ser hombres, sino también nuestra conciencia histórica. Efectivamente, pretender, como consideraba la Ilustración, que había que eliminar todo tipo de falsedades, es algo difícil de conseguir, o todo tipo de malinterpretaciones, de malas interpretaciones, porque hay que evitarlas a ser posible, hay que superarlas, pero eso no siempre es posible, puede haber ideas deformadas, interpretaciones que sean menos ajustadas, más ajustadas, etc. En ese sentido, eso sirve también para comprender la finitud de la vida, para comprender el sentido de la vida, etcétera, etcétera. Y también escribe el propio Gadamer. El problema epistemológico debe plantearse aquí de una forma fundamentalmente diferente. En realidad, no es la historia la que nos pertenece, sino que somos nosotros los que pertenecemos a ella, efectivamente. Pues en relación con esto que dice Gadamer, estamos condicionados por ideas que percibimos a través de lo que leemos, de la prensa, de los medios de comunicación, del diálogo con otras muchas personas, de la conciencia social que existe en una determinada sociedad en un momento histórico determinado, y todo eso influye también en nuestro pensamiento personal, en nuestra forma de reflexionar. Dependemos de lo que estudiamos, de lo que hemos leído, etc. Y sigue escribiendo Gadamer. Mucho antes de que nosotros nos comprendamos a nosotros mismos en la reflexión, nos estamos comprendiendo ya de una manera autoevidente en la familia, la sociedad y el estado en que vivimos. Esto es también muy significativo, porque efectivamente la manera de la que nos comprendemos a nosotros mismos está influida efectivamente por aspectos, diríamos, de pensamiento social, familiar, y también eso nos influye, aunque por supuesto podemos ser independientes de esos pensamientos y podemos criticarlos, analizarlos, etcétera, valorarlos y tener nuestro propio pensamiento reflexivo que supere, diríamos, el influjo del contexto social en el que vivimos. Y sigue escribiendo Gadamer. La lente de la subjetividad es un espejo deformante. La autorreflexión del individuo no es más que una chispa en la corriente cerrada de la vida histórica. Por eso los prejuicios de un individuo son mucho más que sus juicios, la realidad histórica de su ser. Aunque esto también es criticable y opinable y también interpretable, porque considero que aunque estamos muy influidos por la sociedad, también tenemos nuestra propia personalidad, nuestro propio carácter, nuestros propios juicios, que en muchos casos se oponen a los pensamientos dominantes de una sociedad. Y eso lo sabía, por ejemplo, Durkheim, que era un gran sociólogo y uno de los creadores de la sociología, lo sabía William James, lo sabían otros muchos filósofos y psicólogos. Por tanto, esto también hay que decirlo claramente. Y otro párrafo, en el párrafo final que voy a comentar, escribe Gadamer. Si se quiere hacer justicia al modo de ser finito e histórico del hombre, es necesario llevar a cabo una drástica rehabilitación del concepto del prejuicio y reconocer que existen prejuicios legítimos. En esto no estoy de acuerdo con Gadamer. Considero que los prejuicios siempre son ilegítimos, entendidos como falsas ideas, deformaciones de la realidad, etc. Por tanto, hay que apostar por unas interpretaciones que, aunque sean revisables, diríamos, y tratables de otras formas, pues todo eso implica una libertad de opinión, una libertad de expresión, y es verdad que no hay interpretaciones a veces definitivas y últimas, que todas son constantemente modificables, rectificables en ciertos puntos, en ciertas cuestiones, pero yo creo que lo fundamental es admitir esa libertad de interpretación y que a lo largo de los procesos históricos vaya existiendo nuevas interpretaciones, que no haya interpretaciones fijas y ya delimitadas para siempre. En ese sentido, esa capacidad crítica tiene que también trasladarse a la hermenéutica. Por eso hablamos de hermenéutica crítica en pleno siglo XX y en pleno siglo XXI. Esa hermenéutica crítica sirve para hacer constantes reinterpretaciones de lo ya interpretado, si es que es necesario o se considera que es oportuno. Y eso supone dar también un nuevo dinamismo a la hermenéutica filosófica, que sigue estando de constante actualidad, diríamos, en este mismo año en el que estoy hablando, en el año 2024, y que seguirá existiendo en los próximos años. Las corrientes hermenéuticas tienen bastante fuerza actualmente, ya desde hace una serie de años, y es algo entendible, plenamente lógico, por otra parte. Además, hay que reconocer la validez de cualquier corriente filosófica que argumente, que interprete, que racionalice las cosas y que sobre todo que ofrezca nuevos puntos de vista, nuevas interpretaciones, nuevas ideas, nuevos conceptos, etc. Muchas gracias a todos por su
atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.